Carlos Doblado, ¿qué tal? Buenos días. Hola Susana, buenos días. ¿Cómo ves el mercado? Bueno, el mercado ha mejorado en las últimas 3 o 4 sesiones. Ya a finales de la semana pasada, el jueves, plantamos velas potencialmente alcistas en Europa. Y ayer tuvimos un patrón envolvente muy llamativo, sobre todo en el mercado de futuros. DAX y Eurostoxx abrían a las 8 de la mañana muy abajo. Y ese tipo de formaciones, en principio, son potencialmente alcistas. Ayer tuvimos ruptura de las primeras resistencias en Europa, vuelvo a insistir en esta idea, porque, como sabes, el IBEX se quedó completamente fuera una vez más, aunque yo estoy intentando recuperar. Pero, en principio, todo eso es positivo. El IBEX 35, pues al hombre hay que dejarle ya hasta que algún día se dé cuenta de que, bueno, no vive en un infierno, pero se lo cree. Entonces, pues bueno, ahí está. Bien. Y yo pienso que en zona de soporte, como hemos visto un poco al mercado en Europa, respondiendo con un mercado norteamericano que ayer marcó de modo más o menos general, quizá con el Dow Transportes, las demás medias directoras, las que son más importantes para los analistas técnicos, pues casi todas hicieron máximos históricos o están muy cerca de ellos. Bueno, me parece que es un contexto que hace difícil la pérdida de soportes de modo sostenible en Europa. Ayer también, por ejemplo, vimos la marca de máximo histórico en gráfico ajustado por dividendo y ampliación, o sea, total return del ETF más importante del mundo de emergentes. Al hacer esto, ese ETF ha roto los máximos del 2008. Estaría cerrando un movimiento lateral bajista de más de 10 años o de 10 años. Esas cosas no pueden ser negativas para un analista técnico. Entonces, que el IBEX está a su bola, sí. Que Europa ha tenido una corrección, pues para mí bastante inesperada en dimensión en las 2 primeras semanas de este mes. Sí. ¿Que es inquietante? Hombre, pues sí, si cerramos así el mes, pero al mes le quedan todavía 8 sesiones y si siguiéramos recuperando, al final no dejaría de ser una vela de transición. No puedo mostrarme muy negativo con lo que hay sobre la mesa, aceptando que aún no mostrándome negativo, pues puede haber partes del mercado, como es el caso del IBEX. Recuerdo, creo hace un par de semanas en tu programa, un oyente me decía que le esperaba Telefónica mucho más abajo y yo se lo descartaba. Le decía que podía ser, por supuesto, pero que el hecho de que todo tirara pues hacía menos probables esos escenarios que él manejaba. Al final ha llegado el precio, recuerdo, a donde él planteaba, por esta debilidad relativa que tiene el IBEX 35. O sea, es verdad que el IBEX puede hacerlo peor que el mercado, es verdad que Europa también podría hacerlo peor que el mercado, puede pasar, pero evidentemente son cuestiones que pierden tracción, que pierden capacidad de sostenerse en el tiempo y por tanto de producirse las que planteemos desde el lado bajista, porque tenemos pues un mercado americano que es un toro absolutamente imparable. Entonces eso al final para un analista técnico como yo genera un sesgo que inevitablemente me hace pensar que lo que hemos visto los últimos días pues es positivo en estas 3-4 sesiones últimas en Europa, y que lo que hemos visto previamente las 2 semanas anteriores pues bueno, no deja de ser algo extraño, inesperado para mí, que me hace reflexionar, pero que no me permite cambiar la idea de fondo. Entonces, ante este escenario, ¿qué estrategia deben seguir los ahorradores, tanto los que están dentro como los que están fuera? Bueno, la estrategia, si estás dentro, esencialmente debe ser mantener, pienso. Si hay que hacer algún retoque, pues lógicamente tiene que ser, y eso casi siempre es así, buscar fuerza relativa y prescindir de la debilidad. Es más difícil de hacer de lo que parece, porque siempre la fuerza relativa te pide stops más alejados y la tentación de ver, por ejemplo, mira, esto es la semana pasada, lo digo porque yo mismo lo hago. La semana pasada yo he comprado BBVA en la zona de 7 euros. 7.14 con la vela envolvente que deja el jueves. Decía que ya habíamos visto velas interesantes y yo el jueves a mí me pareció que la zona de 7 euros, pues con ese tipo de reacción de los precios a esa zona de soporte, valía la pena comprar BBVA. Bueno, me podría haber ahorrado la tontería y haber buscado un valor internacional de los cientos que tengo en mi pantalla que estuvieran haciendo algo interesante. Bueno, no dejo de ser español y me miro mucho lo que pasa aquí, eso me sesga hacia ahí inevitablemente, por mucho que intente evitarlo. Quizá el consejo sería: no hagas lo que ha hecho Carlos Doblado, o sea, pues búscate un valor que esté en tendencia alcista y que no esté en un contexto tonto de que luego te cuesta salir. Entonces, mi consejo es un poco, pues sinceramente, buscar cosas en la parte más fuerte del mercado, pues sea Alemania, sea Estados Unidos, en la medida de lo posible, aunque es verdad, sobre todo en el caso americano, hay que tenerlo bastante claro. En estos meses nosotros hemos hecho mucho hincapié en ello y creo que con lo que hemos visto la semana pasada hay que seguir haciendo hincapié. Ojo con el eurodólar.
Es decir, lo que puedes ganar por un sitio lo puedes perder por otro si no haces una cobertura de divisa. Yo no aconsejo el área dólar porque me da la sensación de que hemos visto un ajuste pequeño y hasta primer soporte, y que los patrones que se han dejado los últimos días sugieren que el dólar puede volver a moverse hacia los máximos del año en una tendencia que es alcista y por tanto es susceptible de superarse. Vamos a ir con los oyentes porque ya tenemos los primeros llamadas y los primeros correos electrónicos. Rubén, empezamos contigo. Venga, empezamos con Mediaset. Diego dice: para los que queríamos comprar, si superaba los 9,40, cosa que ayer tocó y no mantuvo, ¿qué pasa ya? Pregunta si queda anulada esa ruptura. Bueno, a ver, 9,40 hay una resistencia, pero no por encima tenemos todavía una figura de vuelta. El hecho de que marcáramos mínimos por debajo de 8,80 permite pensar en que desde luego un doble suelo no es. Eso no significa que no sea alcista, porque hay una cosa que los técnicos no manejamos bien, que son las vueltas en V. Entonces podríamos hablar de una vuelta en V, podríamos hablar de los patrones que a lo mejor tendremos en un gráfico mensual. O sea, si finalmente nos mantenemos por aquí, ahora estaríamos dejando un gran martillo en una zona de soporte importante. Ese podría ser un patrón, pero habría que esperar a final del mes. Y no dependería de la ruptura de ninguna resistencia, porque es una formación que podemos tomar por sí misma, aunque se sugiere por parte del análisis técnico esperar confirmación, y para tener confirmación en este caso la resistencia del 9,40 tiene que 9,4250 sería en este caso, por el filtro que nos da el movimiento de los últimos días, tendría que superarse en cierre mensual, y eso nos podría dejar en 10 al final del mes, no lo sé, pero evidentemente el mercado no suele esperar. Si queremos un patrón de vuelta para Telecinco, para Mediaset, precisamente lo que está haciendo el mercado hoy es lo mejor. Es decir, se ha llegado a la zona de 9,40 y ahora lo suyo sería que tuviera 6 o 7 jornadas de corrección o de lateralidad entre 8,90 y 9 y después rompiera la zona del 9,40, que ahora habría dejado, como digo, la resistencia ya en el 9,43. En caso de que tengamos esa corrección lateral o lateral bajista y luego ruptura, sí tendríamos un patrón de cabeza y hombros bastante claro con ruptura de directriz bajista. Insisto, eso puede pasar, está en mi mente, es una ficción ahora mismo, puede no suceder porque podemos volvernos perfectamente nube, pero no hablaría de figura de vuelta hoy por encima de 9,40, solo de ruptura de resistencia, pero para mí no es suficiente romper una resistencia en un valor que está tan bajista, tan enquistado. Necesito algunas cosas más y personalmente hoy como técnico yo no me sentiría muy cómodo tomando una posición en Mediaset, por muy extraño que sea este movimiento, por muy divergente que sea, por muy tentadora que sea la corrección, que lo es, y por muy buenos soportes que tengamos en la zona de 9 euros, que los tenemos, etcétera, etcétera. Vamos con el siguiente, lo tenemos. ¿Su nombre? ¿Llama por teléfono o no? A ver, ¿lo tenemos o no lo tenemos? Eduardo, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Yo quería preguntar al analista sobre el IBEX. Entonces, subir no sube, pero tiene un soporte creo que bastante fuerte. ¿Él cree que va a aguantar el soporte hasta el día 21 y sea cuando vaya a subir la bolsa? Y vamos a estar con la incertidumbre de Cataluña. Entonces, yo quería saber si BBV y Sabadell van a aguantar el soporte, cree él, hasta el día 21 de diciembre. Gracias. Gracias, muy amable. ¿Qué dices, Carlos? A ver, personalmente, y soy catalán, tengo muchas dudas de que después del 21 se acabe la incertidumbre, si es que le queremos llamar así. Es decir, vamos a tener algo bastante difícil de manejar en Cataluña, en cualquier caso, y yo creo que más nos vale a los españoles acostumbrarnos a esto, porque si no vamos a vivir en un sin vivir constante, porque el nacionalismo no ha venido para marcharse, ni tiene ninguna intención, ni de reformarse, ni de nada por el estilo. Es decir, aquí hay una paranoia colectiva y cuando tarda 40 años en montarse una paranoia colectiva, desmontarla pues puede costar unos cuantos lustros. Es decir, habrá que hacerse la idea. No hay soluciones mágicas y unas elecciones desde luego no han supuesto en ningún lugar, y creo en la historia del hombre, en ningún cambio por sí mismas. La que tiene que cambiar es la sociedad, o la que tiene que cambiar es la política que permite que esa sociedad se tranquilice y empiece a pensar en lugar de a sentir, que es lo que esencialmente hace la sociedad española, no solo en Cataluña. Hay buen soporte en la zona del 9.900 del IBEX 35. Con este contexto, a mí me parece que los soportes son fiables y que los patrones potencialmente alcistas que se dejan en soportes hay que considerarlos. Pero, vuelvo a decirlo, el IBEX va a lo suyo y es hacerse la vida difícil. Yo preferiría hacérmela fácil. Por ejemplo, ayer vimos señal de compra en Milán. Es una bolsa bastante parecida a la nuestra. Es una bolsa hacia la que va dinero que no va a España.
¿Por qué? Porque tiene activos parecidos, activos periféricos, hay gestores que buscan ese tipo de compañías. Oye, tienes un stock muy pequeño, un soporte importante y un doble suelo. Olvídate del IBEX, cómprate un ETF sobre la bolsa de Milán. Ya está. Stop bajo los mínimos de la semana pasada. Vamos a hacer paradita, boletín informativo y regresamos en este espacio de consultas 915 33 18 51. Carlos, volvemos en un poquito, ¿vale? Muy bien. Hasta ahora. Capital Intereconomía, el consultorio. Consultorio Bolsa Española con Carlos Doblado, estratega de Ágora Asesores Financieros EAFI. El teléfono que pueden marcar para participar y plantearnos sus dudas, 91533 1851, sobre eléctricas, constructoras, telecomunicaciones, sobre Inditex, sobre BBVA, sobre Liberman, lo que quiera. Esta es su casa y este es el consultorio de Capital Intereconomía. Tenemos más llamadas y algún WhatsApp, Rubén. Sí, María nos pregunta por Día. Dice, ¿qué pasa con Día? Las tengo compradas a 4 euros. Ayer cayeron mucho. Pregunta el motivo. Hoy va un poquito mejor la cosa. Recuperan 1,24%. Están casi en esos 4 euros, en 3,98. Bueno, el motivo para un analista técnico puede ser muy distinto que para un analista fundamental, por supuesto. De hecho, los analistas técnicos no tenemos mucho interés en los motivos. Es decir, para nosotros es más importante la tendencia. Cualquiera que tenga en cuenta la tendencia de Día desde hace meses o desde hace muchas semanas, pues no va a caer la tentación de comprar estos títulos. Con lo cual, sin la necesidad de saber por qué, lo que sabemos es que lo más probable es que venga pasando lo que está sucediendo, que se pierda altura hasta llegar a soportes realmente fuertes a medio plazo. Esos soportes se encuentran entre la zona 3,7 y 4 euros. Eso es una zona realmente importante sobre la que el título debería, en este contexto, antes hemos hablado bastante sobre ello, intentar construir un suelo. Pero, a pesar de lo que hoy rebota, y aunque subiera un 10% más, hoy por hoy no tiene figura de vuelta, hay que esperar si uno está fuera. Antes hablábamos de qué hacer si se está fuera. Desde luego, si estuviera fuera, yo no tocaría Día. Ayer yo le dedicaba, de hecho, mi vídeo de cierre de sesión al valor en el Confidencial, porque me parece que es muy tentador a esa altura. Más allá de los motivos, que seguramente los hay, y me refiero a motivos racionales de por qué está pasando. Si, pues unos hablarán de posiciones cortas, otros de un problema de crecimiento, desbalance, en fin, podremos hablar de muchas circunstancias que puedan explicar, siendo un experto en fundamentales, qué es lo que genera este movimiento atípico, si uno quiere, es decir, contrario a lo general. Incluso dentro del propio IBEX 35 el título está especialmente débil. Para mí, buena parte de lo que sucede a Día tiene que ver con lo que sucede en los activos españoles, por supuesto, y lo que puedo decir como técnico, o lo que debo decir, no es esto. Lo que debo decir es, el título es bajista, mientras no demuestre lo contrario. Esta es una zona de soporte en medio y largo plazo muy importante, y lo que empieza a pasar aquí tiene mucha relevancia técnica. Perder el 3,70, desde un punto de vista técnico, sería realmente algo muy inquietante para la cotización. Yo nunca tendría una posición en Día, pero desde luego por debajo de 3,70 es que no podría de ninguna manera mantenerla. Tendría que llegar a vender, incluso aun teniendo buenos motivos fundamentales si los tuviera, e incluso pensando que me estoy equivocando por vender porque está haciendo algo que no hace el resto del mercado. Pero llega un momento en que un analista técnico corta, y 3,7 es el límite dentro de los límites. Vamos con Juan Carlos Ibiza, buenos días. Sí, buenos días. Dígame. En primer lugar, casi pedirles disculpas por estar cada día dándoles... No, yo encantada de tener oyentes fieles. Pues nada, muchas gracias. Y entonces, a preguntarle a Carlos, que me estoy planteando invertir con un ETF en algún índice, y entonces preguntarle en qué uno o dos índices, si estuviera en mi caso, invertiría él. Muy bien, gracias. De acuerdo, gracias a ustedes. Hasta otra. ¿Qué dices, Carlos? Bueno, pues antes he comentado que para mí el más evidente ahora mismo es el MIP italiano, el FTSE MIP. Si tuviera que tomar uno, tomaría ese. Invertiría sobre esa referencia con stop bajo los mínimos de la semana pasada. Ese sería el camino que yo tomaría. Muy bien. ¿Más consultas, Rubén? Pues venga, vamos con más consultas. Nos pregunta Pilar si somos tan amables de recomendarle un valor del IBEX a muy corto plazo. Un valor de IBEX a muy corto plazo. BBVA, ya lo he dicho antes. Stop en cierre semanal por debajo de 7. Vale. ¿Qué concreción? ¿Más? Sí. Es fácil tenerlo claro en el IBEX, porque no hay muchas opciones, ¿no? Está bajista para trading al menos, y no hay muchos en soportes muy fuertes, ¿no?
que además hayan tenido una buena reacción sobre el mismo. El caso de Día pues podría llegar a serlo, pero necesitamos todavía esa reacción. Y hoy la está empezando a tener, pero no es ni mucho menos suficiente. Siguiente consulta a través del 609-224-716. Sí, ve interesante comprar criptomonedas. Bueno, interesante en el sentido lúdico de la expresión. A lo mejor sí. te lo tienes que pasar bomba viendo cómo sube y baja eso, sobre todo si sube y estás largo. A ver, de criptomonedas hay cientos de criptomonedas. Muchas de ellas ya han desaparecido y muchas seguirán desapareciendo. Es el mejor camino para hacerse muy rico o muy pobre. Entonces, si yo tuviera que invertir en criptomonedas, pues invertiría una pequeña parte de mi patrimonio en ello, pero no lo vería como el camino ya, como el nuevo paradigma para hacerse rico fácilmente, que es lo que empieza a estar en el cerebro de nosotros, ¿no? Todos los que hemos vivido burbujas, los que hemos escuchado que los inmuebles no bajan o que las tecnológicas son el futuro, hemos visto luego desaparecer, por ejemplo, el 90% de las compañías tecnológicas cotizadas, o no el 90, pues más de un 50%, y hemos visto cómo las inmobiliarias que cotizaban en la bolsa española desaparecían prácticamente todas. Entonces, la verdad es que las criptomonedas no son diferentes. De hecho, son activos mucho más endebles y más difíciles de prever, ¿no? A mí me parece que es, desde luego, llegar muy tarde a cualquier tipo de fiesta. Yo siempre desaconsejo llegar tarde a las fiestas, porque cuando llegas tarde a las fiestas siempre te tomas el garrafón, inevitablemente, si vienes con ganas de pasarlo bien. Y esta fiesta hace mucho tiempo que empezó, pero mucho tiempo que empezó. Entonces, claro que puede durar. Claro que se puede el Bitcoin ir a... Yo realmente hace unos días escribía un artículo donde decía el Bitcoin va a caer un 50%. De momento me voy a quedar con las ganas, parece, ¿no? Pero el hecho es que si el Bitcoin se va a 10.000 o a 12.000 o a 15.000, es decir, si se va a 15.000, sube un 100%, que sería muchísimo en los próximos 12 meses, no habría hecho más que la cuarta parte de lo que ha hecho desde enero. Es decir, es que eso, digamos que no sería nada. Vale. Precisamente porque no es nada, caer un 50% es una cosa que puede pasar en cualquier momento, porque en el mercado cosas que no significan nada pasan todos los años. Entonces aquí correcciones del 50% son correcciones de mínimos. Y si no se producen ese tipo de movimientos, pues los que no estamos en moneda virtual, yo no estoy, pues no tenemos nada que hacer en ellas en principio. Es algo que queramos asumir un riesgo ilimitado. Muy bien. Última llamada, Agustín, buenos días. Muy buenos días. Dígame. Por favor, a ver qué opina de SACIR y de Tubos Reunidos. Y una pinceladita de FCC, a ver qué opina. Vale, estupendo, gracias. Gracias. Adiós. Una pinceladita de FCC y lo otro, Tubos Reunidos. ¿Qué dices? Bueno, FCC hace tiempo que es un valor que tiene muy poco interés, ¿no? Pues ha tenido su OPA, cotiza marginalmente en nuestra bolsa. A mí no me gusta demasiado. Tubos Reunidos no me gusta nada. Es decir, la corrección de los últimos meses le mantiene bajista. Es verdad que ha dejado un proceso potencialmente alcista en la zona 0,82, pero si pierde 0,82, desde luego puede seguir o debe seguir corrigiendo. Y que nos vamos. Me voy, que me quedo sin tiempo. Carlos, muchísimas gracias por atendernos. Que tengas buen día. Igualmente. Rubén, tenemos foro fiscal después del boletín informativo, ¿verdad?